Creo yo que cuando tienes la mente y el corazón tan fijado en una meta y en un objetivo, de eso se trata, de no voltear para atrás. Yo llevaba soñando con la NASA desde que tenía yo creo que 6 años. Entonces para mí estar ahí a mis 18 fue una de las experiencias que sin duda puedo decir que me cambiaron la vida y que me marcaron la vida. Y también tenemos una foto, de hecho está preciosa, que estamos ahí arriba y estamos con la bandera de México y estamos todos sosteniendo la bandera llenos de orgullo de saber que nuestro proyecto había sido el segundo lugar internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Rojo. Antes de iniciar les quiero contar que este proyecto se lleva a cabo desde Cafetería Estación 24, ubicada en Bellavista, Nayarit. De aquí sale el café que nos mantiene despiertos para planear todo esto. Así que si andan buscando un lugar para estudiar o pasar un buen rato, este es el espacio indicado. Apunta a la luna y mínimo a una estrella le pegas. Hoy estamos con Dorely Medina Leal. Es investigadora mexicana con enfoque en biomedicina aeroespacial, fisiología diferenciada por sexo e innovación en salud para misiones en entornos extremos. Su trabajo incluye investigaciones pioneras sobre las adaptaciones femeninas a la microgravedad y el desarrollo de Spiroxin, un prototipo de biología sintética para producir oxígeno y glucosa en hábitats espaciales de ciclo cerrado. Dorely, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Muchas emocionada. gracias a ti. Bueno, pues vamos a estar platicando aquí un poco de tu trayectoria, quién eres, qué es lo que haces y qué son todos los proyectos que estás llevando a cabo actualmente en tu vida. Claro que sí, qué emoción. Me gustaría iniciar preguntándote o dándote como un ejemplo de que si pudieras volver a hablar con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Si te encontraras con Dorely de 5 o 6 años, ¿qué le dirías a la niña? Primero le diría que no se desmotive de no ver mujeres haciendo ciencia. La verdad es que cuando yo estaba pequeña no tenía muchos referentes en ciencia, pero siempre fui una niña muy curiosa. Entonces me encantaba hacer preguntas. Yo era de esas niñas que llegaba y apagaba la luz y luego la prendía y le preguntaba a mi mamá, oye, mami, ¿por qué se prende la luz? Y me decía, pues ahí está el interruptor, ¿no estás viendo? Y yo le decía, es que yo quiero saber más. Me gustaría conocer un poquito más qué es lo que tiene que pasar para que si yo le aprieto, se prenda la luz. Entonces, a partir de ahí inicio como mi trayectoria, empiezo a investigar y todo esto, pero me doy cuenta de que no hay muchos referentes científicos, sobre todo mujeres y sobre todo mexicanas. Entonces, yo le diría que no se desanime, le diría que no se rinda y sobre todo le diría que esos proyectos o esas ideas o esos sueños, los más locos que tiene son justamente los que la van a llevar a donde está. Muy interesante. Yo creo que estaría emocionada también, ¿no? Esa Sí, niña de que, sí. y más si pues ve todo lo que has estado haciendo, logrando. Y pues cuéntanos cómo inició todo, en qué momento empieza todo este camino, desde que elegiste medicina, ¿por qué medicina? Pues es que yo empecé muy chiquita realmente. Los proyectos de investigación y todo esto los empecé cuando estaba en la prepa. Realmente empecé muy pequeña y todo comenzó porque mi papá cuando estaba chiquita me contaba historias sobre planetas y sobre astronautas y todo esto. Entonces sembró en mí como esta curiosidad y estas ganas de aprender un poquito más sobre el espacio. Entonces, cuando pensamos en NASA o en espacio o estas cosas, normalmente pensamos en cohetes, ¿no? En naves, en misiones espaciales, ingeniería. Y a pesar de que la verdad me gusta mucho la ingeniería, tengo mi equipo de cohetería experimental, lo que más me apasiona es la parte biológica. Yo tenía mucho esta curiosidad de qué le pasa al cuerpo humano, por ejemplo, cuando va al espacio, porque en mi cabeza no cabía la idea de que no pasara nada y de que se mantuviera igual todos los procesos fisiológicos y todo esto. Entonces yo decía, yo quiero saber qué es lo que le pasa al cuerpo cuando le quitan la gravedad, por ejemplo. Entonces es así como empiezo a investigar. Y bueno, medicina es una carrera que me apasiona muchísimo porque creo que combina las dos áreas que más amo, que es la ciencia y el servicio a la comunidad y el apoyo y el estar ahí, el poder como brindar desde tu carrera como este servicio a tu comunidad es bellísimo. Hacia los demás. Entonces, sí, la verdad que yo creo que eso fue lo que más me impulsó para estudiar medicina. Ok, y cuando estabas en qué proceso o en qué etapa de la universidad te enteras de el primer programa al que convocas? Estaba en la prepa. ¿Estás en la Sí, prepa? estaba todavía en la Eh, prepa. Me acuerdo, iba justo saliendo de prepa, apenitas ujú. en este proceso de entrar a la universidad. Entonces, el primer programa al que postulo es el de AETSA, el que es el International. Bueno, es un programa internacional. Lo que pasa es que seleccionan a 60 jóvenes
y pues los llevan a la NASA como a hacer investigación. 60 en todo el mundo. En todo el mundo. Y fuiste una. Sí. No, felicidades. Muchas gracias. Entonces yo me entero de esta convocatoria y dije, bueno, la verdad no creo, pero pues vamos viendo, porque yo te digo, todavía no había empezado como a estudiar la carrera como tal. Entonces dije, pues vamos viendo a ver si sale, y pues sí salió. ¿Y cómo te enteraste del programa? Del programa me entero porque yo fui becaria cuando estaba en primero de prepa de un programa que se llama Talento Bécalos Raíz México. Básicamente es un programa de liderazgo, igual seleccionan a jóvenes, a estudiantes de todas partes de México. En ese caso, no recuerdo, seleccionaron a 20 me parece, y yo salí seleccionada de Nayarit. Entonces, a partir de ahí entro en este programa de liderazgo y teníamos como un apartado donde subían noticias de exbecarios. Entonces, hay una chica que es exbecaria y que fue a este programa. Y yo dije, bueno, pues si ella puede, pues yo ¿Ella creo era que yo de también. qué lado, de qué parte era? La verdad no recuerdo de qué estado era, no me acuerdo bien. Me parece que Puebla, creo que ella era de Puebla. Entonces fue como tu primer referente de que viste, ¿no? Que alguien más Sí, pudo y más siendo mujer, ¿no? sí, claro. Que a lo mejor pues no es tan, o no era tan habitual antes, ¿no? Ujú, Y ahorita pues sí se está viendo un poco más. así es. Y cuando haces todo el proceso, ¿cómo fue? Ay, la verdad que yo estaba nerviosísima. Me acuerdo mucho estar por la noche con mi computadora y éramos mi computadora y yo haciendo todos estos proyectos, porque lo que pasa es que desde que yo empecé en la prepa, yo empecé a involucrarme mucho con doctores, con investigadores. Para cuando yo terminé la prepa, yo ya tenía varias iniciativas, igual científicas. Entonces, el tema es que dentro de estas mismas convocatorias que yo hacía incluso, por ejemplo, para acercar a las niñas a la ciencia, yo iba a comunidades, me acuerdo que iba y daba talleres, aún sin saber mucho, yo iba y me acercaba o buscaba, por ejemplo, contactaba, no sé, a médicas, a maestras y buscaba que ellas fueran a las comunidades para dar algunos talleres. Entonces, a partir de ahí, pues yo ya tenía como varios proyectos, ¿no? Entonces el tema es que cuando me entero de esta convocatoria me doy cuenta de que te piden ya tener un proyecto iniciado. Ya lo tenía. Entonces ya lo tenía. Ya ibas un Sí. paso adelante. Sí, ya tenía varios en realidad. Entonces, la verdad es que fue muy interesante porque yo tenía un proyecto que estudiaba el cómo podemos integrar sensores a los trajes de los astronautas para medir datos biométricos. Entonces, medir desde el pulso, la presión, etcétera. Y la idea es que funcione, o sea, como con un sistema de telecomunicaciones aquí en la Tierra y que se pueda ir como adaptando de acuerdo a las necesidades de la misión. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ver si sale, voy a ver si puedo mandar mi proyecto. Mando mi proyecto, me tocó hacer una entrevista también y pues resulta que fui seleccionada. Entonces ya cuando me entero fue así como, wow. Y cuando te dijeron que sí, ¿qué sentiste? Le hablé a mi mamá, yo me acuerdo que a mí me llegó mi correo mientras estaba hablando por teléfono con mi mamá y le dije, ma, hay que abrirlo juntas y si no, pues lloramos juntas y si sí, pues gritamos juntas. Sí. Entonces le hablo y me acuerdo mucho que yo me quedé callada y mi mamá me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Entonces yo le dije, no, pues me aceptaron. Entonces era las dos estar llorando. Las dos estar llorando emocionadísimas al darnos cuenta de que había quedado seleccionada en el programa. No, pues sí, me imagino la emoción, ¿no? Y ven esto del programa y qué pasa después, o sea, qué viene a tu cabeza, no sé, te quedas en shock. Primero me quedé en shock, la verdad, y dije, voy a ir a la NASA. Fue Fue como tu primer que, pensamiento. sí, fue mi primer pensamiento, porque la verdad es que me sorprendí muchísimo. Digo, en mi cabeza era como, no he empezado ni siquiera la universidad y ya estoy en un escenario que muy probablemente me va a llevar a otras cosas, a otros proyectos y así, pero yo sabía la responsabilidad tan grande que tenía. Porque, digo, obviamente era un sueño y haber llegado fue increíble, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande, porque yo recordaba Sí, claro. que yo nunca tuve ese referente y que yo me estaba convirtiendo en ese referente para otras niñas. Entonces fue el sentir una responsabilidad enorme, pero me llenó muchísimo de emoción. Sí, me imagino. ¿Y cómo empezaron a costear todo? O sea, porque por ahí me enteré que estuvieron recaudando fondos, no sé de qué manera lo hicieron, si nos pudieras platicar. Después Sí, de esto, ¿cuál fue el siguiente paso? ay, la verdad es que es muy pesado porque cuando tienes un proyecto científico o cuando tienes como alguna iniciativa, un proyecto de investigación, el tema de la recaudación de fondos es muy complejo. Generalmente se hace, por ejemplo, con las universidades
o a veces a partir de patrocinadores, etcétera. Entonces yo empiezo en este proceso de buscar justamente patrocinadores. Me tocó junto con mi mamá armar rifas, nos tocó... Empezaron a hacer de todo. Sí, hacer de todo para Sí. poder costear pues el traslado para allá. Yo estuve en Huntsville, en Alabama, entonces pues me tocó pagar los vuelos y todo eso, entonces era muy complejo porque sí nos tocó hacer ahora sí que campaña de recaudación de fondos. O sea, el programa nada más te acepta y a ti Así te toca es. poner todo. Sí, 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 sí. Te toca costear, vaya, Ajá, así es. el proceso. Sí. ¿Hubo alguien que te desanimara durante el camino, que te dijera, no puedes, algo relacionado? Muchísimas personas, sí. Yo quisiera decir que no, pero la verdad es que sí. Sobre todo, por ejemplo, yo estoy en la prepa y yo me acuerdo que ya me tachaban de bicho raro y ya me, y ya me tachaban de la matadita o la nerd y cosas así, porque yo era de esas personas que tenía muy claro mi objetivo. Siempre tuve muy claro mi objetivo y siempre sabía que yo quería acercar y democratizar la ciencia. Pero en este camino de democratizar la ciencia te encuentras a muchas personas que ven lo que estás haciendo y no les gusta o intentan como desanimarte, vaya. Y sobre todo porque yo escuchaba comentarios de, es que vienes de Nayarit, yo no sé qué estás haciendo. Entonces, o me decían cosas como, ay, pues sí, de Tepic, ¿cuándo te van a aceptar? Y yo decía, pues así de Tepic, así me van a aceptar. Pues así te aceptaron, ¿no? Sí. Sí, sí, yo también siento que lejos, vaya, de que se estigmatiza mucho, ¿no? El hecho de ser mujer y de que desde ahí ya viene todo, de que, pues, ¿cómo crees? También el hecho del estado, la ciudad desde donde estamos, donde venimos, como que sí, o sea, sí es como que la misma gente nos hace creer, ¿no? Que no, pues no puedes porque pues, Sí. aquí no hay nada y nadie sale y nadie entra Sí, 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 y uno siente que no definitivamente. pasa más allá de ese lado. Sí, sí pasa mucho. Y luego también pasa que llegas a las instancias, por ejemplo, y, ay, de México, no, sí, que soy de México. Ah, ¿de qué parte? ¿De Guadalajara? No. ¿De Ciudad de México? No. ¿De Monterrey? No. ¿De dónde eres entonces? No, pues que de Tepic, de Nayarit. ¿Y eso dónde queda? Sí. Entonces pasa mucho. Sí, no, y de cualquier cosa, ¿no? Me toca ver videos de repente donde, no sé, algo cultural o algo relacionado a cada estado y mencionan a los 31 estados y Nayarit nunca salió. Y sí, sí, es como muy estigmatizado también en esa parte. Sí, definitivamente. ¿Y algo que te haya impulsado una persona o alguien que hubiera estado ahí para ti que hizo que sintieras que sí podías seguir avanzando? Pues yo creo que primero mi mamá. Mi mamá siempre ha sido esa persona que me impulsa, que me acompaña, que está ahí a pesar de todo. Y por supuesto mi mejor amiga se llama Ingrid. Saludos a Ingrid. Saludos a Ingrid. Entonces Ingrid la conozco desde hace más de 10 años. Entonces pues ella siempre, siempre, siempre ha estado para mí. Y fue creo que razón muy importante y motor para que yo me haya animado incluso a participar en un montón de cosas, no solamente en esta convocatoria, sino a desarrollar proyectos. Yo me acuerdo que entre las dos, tanto mi mamá como Ingrid eran quienes me acompañaban, quienes me impulsaban, obviamente también mi papá, mi hermano. Afortunadamente tengo una red de apoyo grande y tengo una red de apoyo muy linda que siempre están ahí constantemente pues recordándome que sí se puede, ¿no? Digo, muchas veces te enfrentas a cansancio, te enfrentas a justo lo que platicábamos hace un momento, gente que te dice que no puedes y el tener tu red de apoyo que te recuerda que sí puedes es importantísimo. Lo que te mantiene, ¿no? Con ese impulso, la iniciativa y todo. Sí, definitivamente. Y cuando ya pasaste todo este proceso, te dijeron que sí, viste, empezaron a juntar fondos y todo. ¿Qué pasó después por tu mente cuando ya fue de que hoy me voy? ¿Saliste de aquí, te fuiste a Guadalajara? ¿De qué parte saliste? Sí, me fui para Guadalajara y de Guadalajara tomaba mi vuelo. Entonces yo me acuerdo, de hecho hay un video de yo entrando al aeropuerto, estaba igual con mi familia, fueron a llevarme al aeropuerto y no era la primera vez que yo salía del país sola porque yo ya había ido anteriormente a Chile. Tuve la oportunidad de representar a México también en un programa justo con perspectiva de género. Entonces ya anteriormente había tenido la oportunidad de viajar sola, pero sí era la primera vez que hacía un viaje como tan importante. Entonces yo llego y estaba nerviosísima, me temblaban las piernas, pero algo que mi mamá todavía me platica mucho y que yo no lo había hecho consciente es que yo nunca volteé para atrás. En el momento en el que yo empecé a caminar rumbo a la sección donde te empiezan como a revisar y todo esto en el aeropuerto, yo nunca volteé para atrás.
Me despedí de mis papás y todo y Te fuiste caminé directo. y me fui directo. Porque creo yo que cuando tienes la mente y el corazón tan fijado en una meta y en un objetivo, de eso se trata, de no voltear para atrás. Así es. ¿Y qué pasaba cuando ya estabas en el avión? ¿Qué pensabas? ¿Seguía por tu mente el voy a ir a la NASA? La verdad es que en ese momento lo veía más como estoy viajando, pero no me cayó el 20 hasta que realmente llegué. Ya Ujú. cuando llegué y me dieron mi uniforme y ya cuando me hablaron de lo que íbamos a hacer, cuando conocí a mis compañeros, creo que fue ahí, en ese momento, cuando me cayó el 20. Cuando yo estaba en el avión, la verdad es que sí estaba nerviosa, Ujú. pero lo sentía más como Como que no ibas consciente de ajá, todo lo que como, iba a hacer. sí, como voy Ajá. de viaje. Sí. Pero ya llegando ya fue cuando me di cuenta de la verdadera importancia que tenía el viaje que estaba haciendo. ¿Y qué se siente ya estar dentro de las instalaciones sabiendo de dónde vienes? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es el olor? ¿Qué sentiste cuando llegaste? Me acuerdo que lo primero que vi, llegamos y nos estuvimos, a todos los que nos seleccionaron, estuvimos primero en un hotel que está ahí mismo en el aeropuerto. Entonces, a partir de ahí nos llevan y nos llevan en el transporte hacia allá, hacia la sede. Cuando yo me bajo y veo las paredes y que dicen NASA, ahí fue cuando yo dije, wow, estoy aquí. Fue cuando dije, ok, estoy aquí. Entonces, pues para que tengan un poco de contexto, yo llevaba soñando con la NASA desde que tenía yo creo que 6 años. Entonces, para mí estar ahí a mis 18 fue una de las experiencias que sin duda puedo decir que me cambiaron la vida y que me marcaron la vida. Porque creo que el estar ahí, el ver a Saturno 5, por ejemplo, en persona, que es una de las máquinas de ingeniería más poderosas que ha hecho el ser humano, la verdad es que no solamente me amplió la perspectiva, sino que me dio una lección muy importante y que muchas veces lo más importante, más allá de comentarios negativos, más allá de dónde vienes, es la perseverancia y la terquedad que tú tienes para llegar a esos objetivos. Entonces ya estando ahí, pues obviamente estaba nerviosísima, pero yo empecé a llorar porque me emocioné muchísimo de saber que estaba cumpliendo no solamente mi sueño, sino el sueño de Doreli de 6 años, el sueño de Doreli de 8 años. Sí, ¿no? Y que estaría muy Sí, contenta, ¿no? sí. Sí, eras entonces tú y otros 59 seleccionados Ujú, de todos los países. así es. ¿Era todo en inglés? ¿No tuviste problema con el inglés? ¿Sí lo No, hablas fluido? afortunadamente hablo bien el inglés. Pues básicamente desde chiquita mis papás siempre se encargaron de que tuviera una educación bilingüe, justo con la intención de que pudiera acceder a todas estas oportunidades. Lamentablemente, y digo lamentable porque hay muchos jóvenes y muchos estudiantes que no acceden a oportunidades por la barrera del idioma. Entonces, digo, yo tuve la fortuna y tuve el privilegio de que desde muy chiquita hablo bien el inglés. Tengo certificación y todo, entonces la verdad es que no tuve mucho problema, pero sí tengo compañeros que fueron a este programa que a pesar de que pasaron los filtros de selección y todo esto, sí les costaba un poquito más el idioma, entonces sí, siempre es un reto. Pero sí estaban, los mismos que estaban ahí, ¿no? Sí, 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 pues sí, sí es definitivamente importante sí, empezar a dominar todo eso. así es. Estando ahí, ¿qué fue lo primero que les dieron? ¿Qué facilidades tuvieron? ¿Qué les explicaron o les dieron la oportunidad de presentar otro proyecto? Sí, ahí tuvimos la oportunidad, nos acomodaban en equipos. Ujú. Primero nos dieron como una charla introductoria, nos conocimos un poquito, nos explicaron el reto, que básicamente era que teníamos que construir un proyecto que cupiera en un cubito de este tamaño, porque se iba a mandar a la Estación Espacial Internacional en el módulo MISI, entonces, que es el módulo de materiales, ¿no? Entonces, nosotros estábamos así como de, ¿cómo vamos a hacer que un proyecto quepa en un cubito de este tamaño? Ujú. Entonces, pues a partir de ahí sí nos empezaron como a explicar todo. Yo tuve la fortuna de que en mi equipo fuéramos solamente mexicanos. No sé si fue Bendito Dios. fuerte, sí. Éramos solamente mexicanos, éramos 7 Ujú. y 7 mexicanos. Entonces, nosotros empezamos a armar nuestro proyecto y de facilidades, pues básicamente teníamos la asesoría de ingenieros, asesoría de astronautas, nos tocó conocer a personas que están trabajando ahí en la NASA y fueron ellos quienes nos estuvieron orientando todo el tiempo. ¿Y fue todo en equipos Sí, en o más equipos. bien el proyecto fue por los 60 o cada equipo tenía como un...
No, o cada que tenían que equipo, presentar algo diferente. sí, teníamos una semana prácticamente para que cada equipo presentara pues su proyecto y al mismo tiempo estábamos haciendo entrenamiento como scuba, por ejemplo, que es un entrenamiento bajo presión en agua. Entonces tú te metes literal a entrenar como buzo y todo Se esto. ponen traje. Sí, sí, sí. Entonces estuvo muy padre porque, digo, el entrenamiento estuvo pesado. Yo me fui con un pie esguinzado. Yo me fui para allá con un pie esguinzado, entonces, y yo me acuerdo de no decir nada. De hecho, si ven esto me van a súper mega criticar, ¿Por qué? porque resulta que te hacen firmar como una hoja responsiva, Ajá. sobre todo por el tema fisiológico y para no exponerte, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que no tienen buena salud, te hacen hacerte un examen y un certificado médico. Entonces, si tú no tienes buena salud, pues no puedes realizar el entrenamiento. El tema es que yo llevaba mi pie esguinzado y yo nunca dije nada. Yo llego y cuando estábamos haciendo el entrenamiento, pues obviamente le batallé muchísimo porque me dolía muchísimo mi pie, me dolía mucho mi tobillo. Entonces, estábamos haciendo el entrenamiento, por ejemplo, por la mañana y ya toda la tarde era de trabajar en tu proyecto. Entonces era muy pesado porque nos despertábamos muy temprano y nos dormíamos tardísimo. Pero la verdad es que valió mucho la Sí, pena. ya estando ahí sí Sí, sentías que, sí, no, sí, pues sí, sí. sí, es el sacrificio, ¿no? Y el esfuerzo, y más el decir, pues, tengo todo, ya estoy aquí, y por el hecho de ir esguinzada, dices, Sí. no, No, ni me sueño te aguanto un da. poquito. ¿Y les dieron como una guía o algo para seguir, para presentar el proyecto, o fue libre de que nada más hagan a que ese proyecto pueda ir dentro de esto? Sí, nos dieron algunas especificaciones, por ejemplo, que no podía ser materia orgánica, ese es un tema, que no podía ser nada como biológico y estas cosas, porque sí tiene que pasar como por un proceso todo el material biológico para que se pueda como estudiar en este módulo. Entonces, pues el tema es que sí nos dijeron que teníamos que tener cuidado con eso. Nos mencionaron, hicieron como mucho énfasis también en que los proyectos podían y tenían que ser realistas y Mm, viables. Entonces, al final, tú hacías tu presentación con tu equipo de cuál era tu propuesta de proyecto, la metodología, el marco teórico, todo esto. Y fue muy chistoso porque nosotros propusimos trabajar con cianobacterias, que son pues organismos muy primitivos, ¿no? Entonces teníamos como que esta disyuntiva porque nos decía el director, es que déjenme marcar para preguntar si es posible el enviar cianobacterias porque pues es todo un tema, ¿no? Toda la parte mm, biológica y todo. Entonces pues al final nos dieron luz verde, al ya. final nos dijeron que sí Ujú. y pues así es como empezamos a desarrollar el proyecto. No, pues sí, está muy interesante Sí. definitivamente. Y bueno, para dar poquito contexto, ¿no? Este proyecto se mandó a la Estación Espacial Internacional. Aún no, Ah, aún no. nada más como prototipo, Ujú, entonces. así es. Ah, ok, Sí, ok. sí, sí. Es que te iba o bueno, iba a meter como este contexto, ¿no? De que estos proyectos se mandan y hay gente en la estación que es encargada de estudiar todas Sí, las cosas que se están mandando. sí, sí, sí. Eh, pero, por ejemplo, ¿qué le dirías tú a la gente que dice? Porque me ha tocado, ¿no? Que estamos comentando y, ¿cómo crees que va a haber gente en el espacio? Es pura mentira, nada más es por entretenernos. Entonces, pues sí, sí suena como que un poquito loco, ¿no? El decir, pues hay gente en el espacio trabajando a lo mejor día y noche de aquí, Sí, pero pues es que hay mucha gente que no lo ve posible y que uno claro. hasta se pregunta, pues, ¿cuál es el fin, no? Si nos quieren entretener, pues, o sea, como que no, ¿qué le dirías a esa gente? Pues tenemos la Estación Espacial Internacional, ya se han hecho bastantes misiones y todos tienen como un fin diferente de acuerdo a la misión en particular. Por ejemplo, biológicas, tenemos el rover, ahorita el Perseverance, que es el que está buscando restos de vida en Marte, no precisamente en la estación, pero sí en Marte. Tenemos algunos pues rovers que ya están orbitando satélites también desde hace muchos años y particularmente astronautas y personas en el espacio están en la Estación Espacial Internacional. Ahí ellos realizan diferentes tareas, diferentes proyectos de investigación, desde ingeniería hasta psicología. Entonces, pues básicamente se hacen como diferentes estudios y pues son esas personas las que se encargan, vaya, de toda la parte de ciencias espaciales. Entonces son personas muy preparadas. Yo siempre he dicho que el ejemplo perfecto de liderazgo son los astronautas Sí. porque tienen que vivir muchas cosas y tienen una preparación muy, muy, muy específica. Entonces, digo, obviamente al final como efecto secundario nos terminan entreteniendo, pero la verdad es que son personas muy preparadas, muy, muy, muy preparadas. Sí, así es. Y más que nada, pues el hecho de que un solo astronauta, por así decirlo, tiene que ser el encargado, ¿no?
o tiene que tener esta capacidad de que si estás solo y pasa algo, tienes que resolverlo. Sí. Y es más que nada eso, ¿no? El factor importante de tener este liderazgo. Y hablando de factores médicos, introduciéndonos poquito a la fisiología, este, hay veces que no sabemos cómo responde el cuerpo humano estando allá arriba. ¿Qué nos puedes decir de esto? Es muy interesante, la verdad es que es muy interesante, primero porque hay un montón, para empezar todo cambia, toda nuestra fisiología en general, la forma en la que funciona nuestro cuerpo, estando no solamente en la estación espacial, sino en los diferentes tipos de vuelo, por ejemplo aquí se experimenta con vuelos parabólicos, entonces a partir de ¿Cómo son ahí los vuelos son parabólicos? como vuelos en los que básicamente siguen como una trayectoria así, y esto representa o simula como la gravedad cero, ¿no? Entonces, desde ahí, desde los vuelos parabólicos, ya podemos observar algunos cambios. Entonces, pues por ejemplo, ya estando hablando específicamente de misiones de larga duración, porque bueno, no es lo mismo como los cambios en misiones cortas a misiones más De largas. meses, ¿no? Exactamente. Pero cuando son misiones un poquito más largas, sí podemos observar, por ejemplo, cambio en los telómeros. Por darte un ejemplo, cambio en la estructura del ADN. Entonces, los telómeros son los encargados del envejecimiento celular. No sé si les ha tocado ver, por ejemplo, esta astronauta, Sumita, que se quedó por accidente en la Estación Espacial Internacional y se quedó meses cuando ella tenía planeada una misión de días. Entonces, cuando regresa, la gente empieza a decir, se ve más vieja. Dice, todo el mundo empezó a decir, es que se ve súper vieja, ¿qué pasó? Solamente hace unos meses. Había gente que decía, no, es que es por el espacio-tiempo y es que los agujeros negros y no sé qué, cuando realmente es una cuestión biológica. Es el tema de que la parte genética se modifica, entonces los telómeros lo que pasa es que se alargan y se acortan muchísimo más rápido de lo que deberían en el espacio. Entonces esto produce el envejecimiento celular. Esa es una. La otra, la pérdida de masa muscular. Terrible. Cuando llegan los astronautas muchas veces los tienen incluso que traer en sillas de ruedas porque necesitan acostumbrarse de nuevo a la gravedad que tenemos aquí en la Y Tierra. empezar a caminar, ¿no? Así Hacer es. ejercicios y Sí, sí, volver a estar aquí. definitivamente. O luego, por ejemplo, una que me encanta contarles es la propiocepción. Nosotros tenemos la capacidad de que si cerramos los ojos, sabemos en dónde está nuestra nariz o dónde está nuestro codo izquierdo o nuestro codo derecho. Pero los astronautas no pueden hacer eso en el espacio, porque muchas veces sus funciones neurobiológicas se ven afectadas. Se empieza a Entonces, alterar, ¿no? entre muchos otros cambios. Ok, no, pues sí, sí, definitivamente es mucho por Sí, estudiar. Si hay cosas que no sabemos estando aquí, pues sí, es importante ver esos cambios y primero ver cómo funcionamos aquí y luego ver cómo funcionamos allá, ¿no? definitivamente. Y empezar a ver eso. A veces vemos la investigación espacial como algo lejano, como que lo que platicabas ahorita, ¿no? De que se está intentando encontrar vida en Marte, no precisamente algún ser humanoide o algo así, ¿no? Sino que un indicio, agua, lo que sea. Esto, el hecho de hacer todos estos procesos, ¿cómo nos beneficia a nosotros aquí abajo en la Tierra? La verdad es que nos beneficia muchísimo, dependiendo del área, por ejemplo, gracias a la astronomía, gracias a la astrobiología, gracias a las ciencias espaciales en general, ingeniería, hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de mejorar nuestros sistemas de riego. Por ejemplo, entre muchas otras cosas, tener satélites. Los satélites que tenemos es gracias a las ciencias Ah, estas cosas. espaciales, así es. Y ya hablando particularmente en medicina, pues bueno, hemos tenido muchísimos avances, por ejemplo, la telemedicina. La telemedicina es uno de los regalos que nos ha dado la medicina aeroespacial. ¿Por qué? Porque a partir de que se da la necesidad de estar monitoreando a los astronautas en distancias muy largas, pues obviamente se emplean estos sistemas que nos ayudan a ver cómo son los cambios, por ejemplo. Entonces lo vimos en pandemia. Cuando estábamos en pandemia, la urgencia que teníamos de poder atender a distancia. Y esto fue herencia de la medicina aeroespacial, por ejemplo. O incluso ahora con Artemis, que Artemis pues es un programa muy importante en el que se planea que el ser humano regrese a la luna. Se mandaron como unos chips, no sé si les tocó leer un poquito o les tocó A ver, escuchar, platícanos. pero se llaman Avatar, es una misión que se llama Avatar, la Ah, misión Avatar. Entonces, en esta misión se mandan como unos chips con tejido humano, entonces la gente dice que es como crear avatars de los astronautas. Entonces, a partir de ahí podemos ver cómo se comporta el tejido humano, particularmente las células madre, en condiciones extremas. La biología,
cómo funciona básicamente la fisiología, el sistema inmune y todo esto. Entonces, esto también es una herencia de la medicina aeroespacial. Así es, no, pues es que sí tiene bastante beneficio lo que nos ha estado dejando y te repito, a pesar de esto mucha gente dice, y los que sí como que, pues sí creo que vayan, ¿no? Igual comentan que, es que están gastando mucho dinero y millones y pudieran resolver el hambruna mundial y pues sí es como Sí, mira ponerlo en la que, balanza. no, y es un tema importante esto que mencionas porque yo hago activismo también y hago activismo social, me encanta ir a comunidades, sobre todo por el hecho de que creo en la democratización de la ciencia y no solamente en la democratización de la ciencia, sino que aquí en el estado lo hemos visto, hay comunidades muy precarizadas y en nuestro país en general hay comunidades muy precarizadas. Entonces, a mí me tocó estar el año pasado en uno de los foros internacionales más importantes en materia de astronáutica. Y yo me acuerdo levantar la mano, era una sala llena de hombres europeos, la mayoría ya doctores, maestros, ya personas como con Ya una con un trayectoria. camino, una Sí, trayectoria. pues con toda una vida de trabajo. La mayoría trabajaban en NASA o en la Estación Espacial Internacional o cosas así, ¿no? Astronautas incluso. Y yo me acuerdo levantar la mano y decirles, no puedo creer que en estos foros se esté hablando de inclusión y se esté hablando de equidad, cuando en países como el mío, por ejemplo, no podemos pensar en una agencia espacial, no podemos pensar en desarrollo espacial, en satélites, en astronautas, cuando ni siquiera podemos todavía hablar de que solucionamos la hambruna, hablar de que solucionamos las desigualdades sociales, hablar de que las personas ricas representan un 1% de nuestra población aquí en México, mientras las demás personas viven en condiciones muy precarizadas. Entonces, es un tema importante, pero yo creo que también es importante resaltar que son cosas distintas, vaya. Yo creo que sí se puede hacer ciencia y yo creo que sí se puede hablar de espacio, de astronomía, de ciencias espaciales y al mismo tiempo hablar de justicia social, porque creo que, por ejemplo, el desarrollo científico muchas veces ayuda justamente a todas estas personas y ayuda a que encontremos mecanismos muchísimo más viables. Entonces creo que más que nada es un problema estructural de la distribución de riqueza, por ejemplo, que es un problema gravísimo aquí en México. Tenemos un problema también con el tema de la falta de agua, de la escasez de agua, de los problemas ambientales en el mundo entero, no solamente aquí en México. Entonces creo que es como la priorización de las problemáticas sociales y también el emplear la ciencia al beneficio no solamente de unos cuantos o de unos pocos, como por ejemplo esto que veíamos del turismo espacial, que a mí me parece impresionante el tema de que por un viaje de 15 minutos se paguen millones y millones de dólares. Me parece una locura cuando tiene un impacto ambiental enorme y cuando hay muchísimas personas que jamás van a tener la oportunidad de subirse a una nave porque ni siquiera tienen para comer, principalmente. Entonces hay mucha diferencia entre un viaje de 15 minutos, por ejemplo, que es por ocio o por diversión, a un viaje en el que se está buscando mejorar el futuro de la humanidad. Entonces creo yo que sí es bien importante que veamos como esa diferencia y que veamos que sí se puede hablar de ciencia y hablar de justicia social al mismo tiempo. Sí, definitivamente sí. Y reconocerte también, ¿no? El hecho de haber estado en esa sala y hablar Fue muy por difícil. todos Sí, nosotros. no, fue ¿No muy te difícil. dijeron algo, te voltearon a ver Sí, pues feo o algo que hayas notado? se quedaron callados y nada más se me quedaban viendo y es que yo les decía, porque ellos como que a mí en ese momento me becaron, ¿no? Me dieron una beca que es una beca que se le da a 4 personas de todo el mundo para que vayan a este congreso a presentar sus proyectos de investigación. Fui una de los 4. Entonces creo que uno de los logros más importantes y más grandes que he tenido en mi vida, pero al mismo tiempo llegar y escuchar que hablaban de inclusión porque me becaron y porque becaron a unas cuantas personas, era como, ok, me becaron, pero yo hablo perfectamente bien el inglés. Me becaron, pero yo he tenido oportunidades que la gran mayoría de la población mexicana jamás en la vida ha tenido. Me becaron, pero digo, yo soy un sector de la población que ha tenido acceso a estudiar una carrera, por ejemplo, universitaria, cuando hay muchísimas personas de allá afuera, tal vez el doble o triple de talentosas que yo, que jamás van a soñar con estudiar una carrera porque no tienen las oportunidades. Entonces yo les decía, me parece ridículo que me hablen de inclusión y que me hablen de equidad cuando las personas que estamos en la sala son en su mayoría hombres, en su mayoría europeos, y no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está la diversidad sexual? ¿Dónde están personas afrodescendientes? No hay, simplemente no existen en la conversación.
Entonces creo yo que justamente es eso, el llegar y decir, yo soy de un estado que tiene muy poca visibilidad, vengo de una comunidad en la que sí existe la ciencia y sí existen las personas talentosas, pero no tenemos esas oportunidades que otras personas en otros países han tenido, ni ese nivel de desarrollo. Entonces, de pronto se sacan mucho de onda y de pronto sí puede ser como muy retador. Hay gente que hasta se enoja porque no se dan cuenta del privilegio tan grande en el que están. Entonces yo me acuerdo que se quedaban callados y se me quedaban viendo y yo decía, pues ni modo, yo vengo a incomodar. Y al que no le parezca, pues ni modo, ¿no? Sí. Que se aguanten. Sí, sí, de hecho, es uno de los motivos principales este proyecto que yo tengo de Código Rojo, el darle visibilidad, lejos de, a lo mejor el Estado, la gente que está aquí. Claro. Y pues sí, definitivamente que la gente empiece a voltear hacia este lado, que conozcan y que reconozcan que pues también de acá tenemos mucho por ofrecer. Sí, definitivamente. Y volviendo a tu estancia en el programa, pues había gente de todos los países. ¿Cómo ves tú o por qué crees importante que es incluir a estas personas o a la diversidad de personas que hay para que tengan una perspectiva pues como diferente, ¿no? ¿Cómo es esa perspectiva? ¿Aporta mucho el hecho de ser que no todos sean de donde mismo? Sí, claro, es que todos hemos vivido cosas distintas, desde el hecho no solamente de dónde venimos, sino por ejemplo nuestra trayectoria académica. Yo me acuerdo llegar y ser la única que no había estudiado una ingeniería, la única que se dedicaba a una parte biológica. Entonces desde ahí ya era como súper diferente la interacción, porque a mí me hablaban, por ejemplo, de programación y de sistemas y de mecatrónica y no sé qué, y yo... Ibas en ceros con y eso. yo, ay, qué padre, qué bien, genial. Pero era algo en lo que yo no podía aportar porque realmente no tenía el conocimiento. Y creo que es lo mismo cuando venimos de diferentes lugares. A veces el conocer una cultura distinta te abre y te expande completamente la perspectiva. Ahora que me tocó estar también, por ejemplo, en Australia, que me tocó conocer a delegados de todas partes del mundo, hicimos una noche internacional. Entonces era muy padre porque era una noche donde cada quien presentaba un poquito sobre su cultura, un poco sobre su país y todo esto, ¿no? Nosotros, me acuerdo mucho ponerme de acuerdo con mis compañeros de Colombia, de Argentina y de varias partes de Latinoamérica. Entonces nos hablábamos y dijimos, pues hay que ponernos de acuerdo todos juntos, ¿no? Y hay que presentar juntos. Y justo creo que se trata de esto y los demás países se pudieron haber dado cuenta de la unión que teníamos como latinos, porque los latinos somos fiesta, somos fiesta, somos compañeros y el tener la oportunidad de conocer como distintas culturas siempre enriquece mucho una investigación, por ejemplo, porque tienes otras perspectivas. Sí, no, sí, sí, definitivamente como latinos, cuando nos unimos, nos unimos. Sí. Y se ve tanto ahí que estamos en los desastres, que todo el mundo empieza a apoyar, casi sea con despensas, arroz, Sí. todo el mundo empieza a hacer algo, incluso ahorita con el mundial, y es como que todos estamos unidos, ¿no? Con los coreanos hablé todo, no sé También. si. Sí, no, y sí es bonito ver esta parte que, pues cuando se quiere, pues se pueden empezar a hacer las cosas. Claro. Oye, y estando allá, ¿tú subías fotos? ¿Te decían algo? ¿O tú te diste cuenta, por ejemplo, cuando menos, desde cómo lo vimos acá en tu trayectoria, pues sí hiciste bastante ruido, muchísimo ruido, diría yo, porque era entrar a las redes y verte, ver tu cara, todos los medios te estaban subiendo tanto fotos, incluso desde antes de irte, yo me acuerdo que había publicaciones que estaban con lo de la recaudación de fondos y todo eso. Sí. Pero el momento en el que más explotó eso, tú estabas allá, fue cuando Sí. regresaste, Fue cuando estando estaba allá. allá. Sí, yo estaba allá y me acuerdo porque pues realmente no teníamos mucho tiempo. Entonces era, por ejemplo, marcarle a mi mamá un ratito y decirle, hola, mamá, ¿cómo estás? Doreli, estás en todas las noticias. Y yo, ¿cómo? Y ella me decía, sí, Doreli, estás en todas las noticias, te acabo de subir otro medio. Y yo, ay, no inventes. Entonces yo no terminaba de procesarlo porque entre el proyecto, entre el entrenamiento, entre que córrele para allá y córrele para acá, yo nada más compartía publicaciones. Me acuerdo nada más compartirlas y ya está. Pero ya cuando llegué, que fue cuando me doy cuenta del impacto tan grande que había tenido, digo, cuando yo llego, me di cuenta de que incluso a niñas las vestían de mí.
o sea, como por representación, vaya, en desfiles o en la escuela les pedían de tarea que investigaran sobre mí. Entonces para mí fue como un shock muy grande porque yo dije, bueno, cuando yo estaba en la primaria, por ejemplo, me pedían que investigara sobre científicas o sobre científicos y ahora están poniendo a los niños en las primarias a que investiguen sobre mí. Entonces fue un shock muy grande, la verdad es que fue un shock muy, muy, muy grande, pero fue muy bonito darme cuenta de cómo mi estado estaba recibiendo la noticia y de cómo llegó un punto donde ya no era solamente un logro mío, porque finalmente digo, sí, yo lo hice, pero yo crecí aquí, con las oportunidades que mi estado me dio, con la gente de aquí. Entonces, ver que mi gente, ver que mi estado estaba compartiendo algo que en ese momento dejó de ser solamente mío, me llenó el corazón completamente. Sí, representaste al Estado, Sí, en pocas palabras. sí. Fuiste por todos nosotros. Ahorita que comentas eso, para la gente que sí es de Tepic o de Nayarit, la mayoría o los que están relacionados al tema sabrán que hay una pared con tu cara. No sé si nada más una, pero yo he visto esa y Sí, la veo seguido porque casi siempre paso por ahí. sí. ¿Eso cómo fue? Esa pared está en el Colegio Eureka. Ujú. Entonces me acuerdo que se ponen de acuerdo porque unos artistas nos contactan y me dicen, oye, es que queremos hacerte como un homenaje. Y yo dije, ¿cómo que un homenaje? Y me dicen, sí, pues es que queremos hacerte un homenaje, la verdad es que tu historia nos inspira mucho. Y pues así fue que se pusieron de acuerdo, consiguieron como el lugar ahí en el Colegio Eureka. Eran Y externos a la escuela ellos sí, entonces. Ok. ellos son externos a la escuela, sí. Entonces lo que hacen es como empezar a gestionar todo para poder, pues para poder hacerlo. Es un mural. Entonces cuando yo lo veo también yo quedé choqueadísima Sí. porque dije, wow, ¿en qué momento? Ujú. Sí, pues como que te diste cuenta, ¿no? Más, Sí, aún más del impacto sí, sí, sí. que llegó a tener todo esto. Y después de que regresas, bueno, cuando termina todo esto de presentar el proyecto en AEXA y todo, ¿les dijeron algo? ¿Les dijeron vamos a seguir investigándolo? Sí, pues de hecho nosotros, yo continúo con el proyecto, es un proyecto que continúa, pero a partir de ahí, cuando el punto era como una competencia, ¿no? Entre estos, seleccionan ahora sí que a las mentes más, pues capaces, por así decirlo, o a las mentes que querían participar en el programa de los 60, a partir de ahí nos dividen en equipo y nos ponen a competir. Entonces Entre era como, ustedes. sí, entonces era Órale. como, ok, ya lo seleccionamos, Ujú. vemos que ustedes son muy capaces, que ustedes tienen como eso que se necesita para hacer innovación espacial, ahora compitan entre ustedes a ver qué sale. Háganse garras. Sí. Entonces, yo me acuerdo que fue muy pesado, fue muy, 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 muy pesado. Y al final fue muy gratificante porque obtuvimos un segundo lugar internacional. Entonces, nuestro equipo fue el segundo lugar y nos trajimos ese segundo lugar para México porque como te digo, pues éramos puros No, mexicanos. así es. Entonces fue como, qué emoción y también tenemos una foto, de hecho está preciosa, que estamos ahí arriba y Ujú. estamos con la bandera de México y estamos todos sosteniendo la bandera llenos de orgullo de saber que Claro. nuestro proyecto había sido el segundo lugar internacional. Entonces, a partir de ahí seguimos investigando, seguimos realizando investigación en esa área. A mí eso me impulsó mucho para hacer las investigaciones que vinieron después. Ya después de eso publiqué mi primer artículo. A partir de ahí empecé como a estudiar un poquito más sobre toda la parte biológica y pues eso continúa. Sí, es que México tiene mucho para dar. Sí, Que a lo mejor pues hay muchos factores, ¿no? Desde el tener una agencia espacial, por claro, ejemplo. O sea, son muchas limitantes, pero pues de alguna u otra forma tenemos que buscar cómo llegar sí. a estas alturas. Después de que tú regresas, ¿cómo inician o cómo inicias este camino de las conferencias? Mm. ¿En qué momento te hablaron? ¿Cuál fue la primera vez que te hablaron? La verdad, yo daba conferencias desde antes, Ujú. solo que yo empecé dando conferencias sobre liderazgo y hablaba mucho, por ejemplo, sobre la inclusión de las niñas y las mujeres en ciencia y tecnología. Y ya daba talleres, y ya iba a escuelas. La primera conferencia que di la di cuando tenía 14 años. Ah, no, pues estabas Entonces, muy sí, chica. estaba chiquita. Ujú. Fue la primera que di a mis 14 años y la di en Guadalajara porque yo formaba parte del club Rotario. Entonces, todo lo que es Rotary International, yo pertenecí. Entonces, lo que hacía es que se llaman conferencias distritales. Entonces, se reúnen empresarios, personas de la industria en general, a escuchar distintas conferencias sobre liderazgo, sobre temas como en particular, de acuerdo a la sesión, ¿no? Y esa fue la primera conferencia que yo di, yo tenía 14.
Entonces, a partir de que me doy cuenta de que pues justo empiezo a tener como un poco más de relevancia o que a la gente le interesa lo que estoy haciendo ya en la parte un poquito más técnica, empiezo a girar un poco el rumbo de las conferencias que daba y ya me baso un poquito más en liderazgo transformacional, por ejemplo, en liderazgo en ciencia y tecnología, por ejemplo, los que doy ahorita sobre introducción a la medicina aeroespacial o cosas así. Entonces, a partir de ahí las empiezo a dar y llega un punto donde se profesionaliza tanto, porque pues es mi trabajo en la actualidad también. Entonces se profesionaliza tanto que ya he llegado a dar conferencias en foros como Toyota, por ejemplo. Me tocó dar una conferencia para la planta de Toyota en Querétaro. O, por ejemplo, recientemente acabo de llegar de una conferencia que di, que fue una conferencia enorme para 600 estudiantes, se llama SumaFest en Sinaloa, donde básicamente lo que hacían era impulsar a los niños a que fueran constructores de paz en sus comunidades. Esa fue otra que di. O, por ejemplo, tuve la oportunidad de ser conferencista en el Centro de Investigaciones del Politécnico Nacional. Entonces, como que se empieza a profesionalizar un poquito más y a partir de ahí se vuelve más técnico y me doy cuenta de que puedo convertirlo en una forma de inspirar a más personas. Sí, sí, y juntaste estos dos caminos, vaya. Sí, Si ya tenías uno y llegó el sí, otro, se dio de cierta forma sí, sí, y los sí. terminaste pues haciendo uno solo, ¿no? Y de esa forma te lo has estado llevando. Sí, no, y me encanta. La verdad que me encanta. He tenido la oportunidad de conocer a gente bellísima. Aquí en el estado he dado varias también. He dado en la UAN, me ha tocado estar también en varias universidades, en el tecnológico me tocó estar también. Y me encanta, lo disfruto mucho. Sí, sí, se nota mucho. Este, bueno, creo que al principio sí lo dije, ¿no? Eres estudiante de medicina. A lo mejor muchos estudiantes de medicina nos van a estar viendo. Y para la gente que sea así como un poquito más curiosa, y para los médicos, pues saben que medicina tiene su demanda. Uno tiene que estar, si no es que todo el tiempo, la mayor parte de su tiempo, estarla dando, estar repasando, estudiando, Sí. haciendo exámenes y más cuando uno empieza que pasa esta fase de ya empiezo a ir a la clínica, ya empiezo a ir al hospital, ya empiezo a hacer esto y lo otro. ¿Cómo te organizas en tu vida? Yo soy mucho de agendas. Tengo mis agendas, tengo mi agenda y normalmente procuro tener como un poquito de tiempo para todo. Porque digo, medicina, hay una frase que me encanta que es, medicina te ayuda a salvar vidas, pero siempre cuida que salves también tu vida y que cuides también tu vida. Entonces, yo procuro hacer como varias actividades durante el día que me ayudan como mucho a organizarme, pero no solamente eso, sino que me hacen recordar mi parte humana, porque cuando no estoy investigando estoy leyendo y cuando no estoy leyendo estoy estudiando y cuando no, pues es como muchas actividades de la carrera. Entonces me ayuda mucho a encontrar actividades, por ejemplo, momentos que también sean para mí. Entonces, y no voy a mentir, es pesadísimo, la verdad Me que imagino. es pesadísimo, pesadísimo. Me ha tocado reprobar materias, me tocó en su momento, me ha tocado, por ejemplo, tener, porque viajo mucho por lo mismo de las conferencias, entonces me ha tocado, por ejemplo, no sé, salir de clases a la 1 de la tarde y a la 1 de la tarde que yo salgo, irme a otro estado, dar mi conferencia y regresar ese mismo día para el día siguiente ir a clases. Entonces, a veces sí es muy pesado, Sí. pero la verdad es que vale totalmente la pena. Y es organizarse, es cuestión de organización. Escucho a muchos estudiantes decir, es que estudio medicina y nunca tengo tiempo para nada. Y yo digo, no, no funciona tan así. No creo que sea el caso. Ajá. No, no es tan así, pero sí es cierto que requiere una buena organización. Sí, y bueno, para los que nos están viendo, escuchando, antes de iniciar con la grabación, pues Doreli nos comentaba que ella ahorita está tomando una etapa de clases en línea. Entonces, también esto te ha estado ayudando, ¿no? Sí, A que, definitivamente. pues los traslados, los tiempos, ir para allá, ir para Sí, acá. no, y ser autodidacta también siempre funciona Sí, muchísimo, también. porque pues también pues por ejemplo yo me acuerdo mucho desde que estaba pues muy pequeña, me encantaba como leer un montón y entraba luego a cursos, a plataformas y todo esto, entonces el ser autodidacta la verdad es que ayuda muchísimo. Yo siempre he dicho que el conocimiento que adquieres en el aula es yo creo un 10% de lo que realmente forma tu carrera. Entonces es estar buscando por fuera oportunidades de profesionalización, es estar buscando oportunidades de crecimiento personal, crecimiento laboral y sobre todo pues tener como esta habilidad autodidacta que yo creo que la mayoría de las personas que estudiamos medicina tenemos.
Sí, oye, si no la tienen, la van a La agarrar. tiene, sí. La van a agarrar de una u otra forma. Sí, ¿no te ha pasado que has escuchado lo del síndrome del trabajador quemado o el burnout? Sí, ¿No te ha pasado? muchísimas veces, Sí. muchísimas Y te veces. lo pregunto porque justamente yo estoy pasando por eso. ¿Cómo crees? Sí, y digo, lo había escuchado, había leído algo, pero no sabía como tal, cómo iniciaba, de qué manera se empezaba a dar, y sabía que algo tenía, pero no sabía qué. Entonces sí, de repente es constante ya se acabó la última clase, ya estoy en los últimos 5 minutos y lo único que quiero es apagarme. Sí, Y sí te ha pasado varias veces. ¿Y qué has sí. hecho con eso? Es que lo que a mí me pasa es que llega un momento en el que te lo juro que te vuelves adicto al trabajo. Ujú. A mí me pasó que de verdad me volví muy adicta a niveles de que a veces, por ejemplo, en un día yo no comía hasta en la noche, hasta las 12 que yo llegaba a mi casa, por ejemplo, y comía mi primera comida del día a las 12 que prácticamente ya era el día siguiente. Entonces, llega un punto donde tienes que entender que lo más importante siempre es la salud mental. Hace poquito, hace apenas, ¿qué serán? Yo creo que 3 semanas o un mes más o menos, tuve uno de los ataques de ansiedad más fuertes que he tenido en mi vida, porque ya había tenido ataques de ansiedad por lo mismo de tener mucho trabajo, pero hace alrededor de un mes más o menos tuve uno de los más fuertes que he tenido. Y para mí siempre es como pues una bandera roja, vaya, Ujú. y es como un anuncio de mi cuerpo de, oye, ¿sabes qué? Ya no puedo. Entonces lo que me pasaba antes era que duraba muchos días, por ejemplo, enfocada en un proyecto. Cuando estaba, por ejemplo, preparando hace un año mi primer artículo, que yo lo estaba editando y siempre es un montón de correcciones, y mandarlo y que te lo regresen, y volverlo a mandar y te lo vuelven a regresar con correcciones. Entonces, durante ese periodo a mí me pasó que yo desayunaba, comía y cenaba artículo. Entonces, me pasó que llegó un punto que yo quedé tan harta que era como, ya no quiero nada, no me quiero levantar, no quiero hacer nada, yo solamente me quiero quedar en mi cama y yo ya no quiero hacer absolutamente nada, no me importa, no quiero saber nada de nadie. Oye, Doreli, pero es que es importante. No me importa, no me importa, no quiero saber nada. Sí, sí, Y créeme que en esos momentos yo siempre he dicho que lo más importante, número uno, es tu red de apoyo. Siempre, porque son esas personas las que te ayudan a recordar el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Esa es la primera. Segundo, terapia psicológica, de ley. Todas las personas pues que estamos en área científica, que tenemos proyectos, necesitamos ese apoyo. Y llega un punto donde tú crees que puedes solo, sí. Ujú. pero la verdad es que es importantísimo que tengas acompañamiento psicológico. Y yo siempre voy a ser la principal impulsora de que de verdad necesitamos acompañamiento. Y tercero, reconocer. La palabra reconocer me encanta, yo creo que es mi palabra favorita, porque reconocer es un palíndromo. Es de esas palabras que se leen igual al derecho y al Al revés. revés. Ajá. Entonces yo siempre he dicho que es importantísimo que reconozcamos a esas personas que nos ayudan, pero también que nos reconozcamos a nosotros mismos. A veces pararte de la cama es un logro y es importante que lo reconozcamos y que no sigamos como, que no caigamos en este cuento tóxico de la productividad o en este mito tóxico de la productividad, porque la verdad es que lo más importante justo es el reconocer el esfuerzo que estás haciendo día con día. Porque a veces de verdad pararte de la cama es un logro incluso más grande que llegar a la NASA. Y hay que reconocer eso. Definitivamente, sí. Sí. Y digo, pues mucha gente seguramente ha pasado por una situación así, no necesariamente por medicina o que sean doctores o algo, pero sí es muy, muy importante, sea cual sea el proyecto o el camino que se esté tomando, pues llevar junto con esta red de apoyo, ¿no? Y la Sí. atención psicológica Y aprender a descansar y también, aprender a porque muchas descansar. veces no sabemos. No, sí, es que ya como que dijeras tú, empecé a reconocer, dije, ay, se me hace que va a ser esto. Entonces ahora sí me puse a leer, me puse a investigar, escuché podcast y dije, es esto. Y Sí. a lo mejor no tengo como tal un diagnóstico psicológico, vaya, Ujú. pero pues como estudiante sí puedo decir de que, pues sí, sí, definitivamente, o Sí. bueno, creo que va por este lado y empezar a ver como estos caminos, ¿no? Digo, ahorita ya estoy como que un poquito mejor, Ujú. ya hasta me siento mejor, de hecho, con Ay, que más me alegra energía, mucho. pero sí es importante, creo yo, para todos.
No, y encontrar también estos espacios de dispersión, porque no todo es estar estudiando. Muchas veces nosotros como estudiantes caemos en este juego de es que tengo que estudiar y si no estudio 4 horas al día, me atrasé y ya no sé nada. Entonces, a veces con nosotros los doctores llegaban y nos decían, bueno, para la siguiente semana ya tienen que ser especialistas en cardiología. Gracias. Y era como, ¿cómo? Entonces, también es aprender a descansar, porque muchas veces no sabemos descansar. Y es eso, encontrar como que estos ratitos de dispersión. A mí me encanta la música, por ejemplo. Yo estuve en orquesta mucho tiempo, toco el violín. Entonces, para mí, por ejemplo, el tocar el violín en un día pesadísimo era como que bueno, ya mi día se terminó, voy a tocar un ratito, me voy a desestresar y en este momento de mi día no importa nada más que mi violín y yo. Entonces es como encontrar estos ratitos, no sé, a lo mejor, por ejemplo, ver una serie, tocar un instrumento, a veces incluso dormirte un ratito en la tarde también funciona muchísimo, pero sí es encontrar como que estos Y agregado espacios. a esto el ejercicio, ¿no? Sí, También, claro, claro. estábamos en el segundo episodio que fue con el doctor Gilberto García, es médico urgenciólogo. Tenemos el segundo episodio con él y él también, no hablamos directamente de todo este tema, pero sí se habló de que él tiene como no sé si medio de escape se pudiera decir, de hacer ejercicio, el deporte, y pues también creo que ayuda bastante, ¿no? Sí, a veces incluso salir a caminar 15 minutos con Ujú. eso, y es muy, muy, muy curador, porque la verdad que ayuda muchísimo. Así es. Del artículo que comentabas ahorita, ¿qué nos puedes decir? ¿De qué se Ay, estoy muy trataba? ¿Por emocionada. qué te devolvían? ¿Ya te lo aceptaron? Sí, ya, sí, ya. ¿Cómo pasó todo? Tengo dos. El primero es el de adaptaciones femeninas a microgravedad. Ese es muy importante porque la ciencia históricamente ha ignorado a las mujeres. Esa es una realidad. Y no solamente las ha ignorado, sino que las ha violentado. Por ejemplo, conocemos el famosísimo Papa Nicolau, ¿no? Todo el mundo conoce el Papa Nicolau. A mí me molesta muchísimo que le digan Papa Nicolau. Es citología cervical, no se llama Papa Nicolau. Y Bueno, le decimos Papa Nicolau por este señoro ujú. que fue el que lo inventó allá. Y el tema es que, por ejemplo, para realizar esta invención, violentó a muchísimas mujeres, particularmente a mujeres negras, incluida su esposa. Entonces, literal, las violentó horrible y fue un proceso bastante, bastante violento. Entonces, a partir de ahí, a mí me gusta mucho como resignificar no solamente la historia médica, sino los conocimientos médicos. Entonces, yo me doy cuenta cuando empiezo a estudiar sobre todo los cambios fisiológicos en microgravedad, de que el cuerpo de las mujeres no responde igual a la microgravedad, por ejemplo, que los hombres. ¿Y cuál es el problema? Que los protocolos históricamente se han basado en hombres, que alrededor, es decir, hemos mandado a 600 personas al espacio. De esas 620 han sido mujeres, es decir, Muy un pocas. porcentaje muy bajito. Mm, Es decir, no tenemos datos fisiológicos suficientes de los cuerpos, de las corporalidades de mujeres o incluso corporalidades que no sean masculinizadas en el espacio. ujú. Entonces, el tema es que yo empiezo a investigar un poquito sobre eso y mi artículo va de eso, de los cambios fisiológicos particularmente que tienen las mujeres a diferencia de los hombres. Ok, ¿y tienes como presente esto del exactamente por qué te lo regresaban? ¿Era un punto, un párrafo, algo que no estaba bien? Sí, no, a veces sobre todo era, por ejemplo, por detallitos técnicos Ujú. como una coma o a veces incluso como que una referencia, porque a veces también hay que tener mucho en cuenta el formato. Todos sabemos de que el formato APA, que es como que lo tiene tatuado en la frente, ¿no? Pero nosotros utilizamos más el formato Vancouver. Ajá, entonces a veces si tú lo haces en APA y pues no, en APA pues no funciona, es en Vancouver. Entonces a veces como que detallitos chiquitos que hacen como que te revisen un poquito los artículos, igual comas, puntos, o a veces, por ejemplo, cuando utilizas gráficos, tienen que ser bajo pues, marco como muy específico, tipografía, etcétera, incluso tamaño de letra. Entonces, Mm, hasta eso como que te lo regresan un poquito, pero sí. sí, es muy técnico, ¿no? También. Sí. Y para la gente que no está tan relacionada, que no ha escuchado eso, Vancouver y APA son formatos en los que se basa normalmente la ciencia para decirlo de alguna forma, pues lo estudié de aquí, o más bien de dónde lo sacamos, de dónde sacamos la información. Porque yo no puedo venir y decir que la pared es café porque a mí se me ocurrió. Tengo que tener una base, alguien que haya estudiado el por qué la pared es café
y en base a eso, pues yo me tengo que agarrar para poder derivar, ¿no? Más temas, más cosas, o Claro. incluso meterlo en algún proyecto que se tenga, ¿no? Nada Sí, más como mención incluso se tiene sí, que poner, y sí, sí, sí. pues nada más sirve para eso. Sí, no, y a veces sí es una lata. Aparte de las Sí. referencias, Ujú. sí, sí es una lata. Sí, ¿y te lo acaban de aceptar hace poquito? Sí, bueno, ese es el que presenté el año pasado. Ahorita tengo otro que es sobre, se llama La labor invisible, que básicamente son como todos esos trabajos, por ejemplo, de cuidado que hacen los astronautas, que impactan en su salud psicológica. Entonces, que impactan mucho, por ejemplo, en el desempeño en una misión y todo esto, toda la parte neurobiológica. A mí la neurobiología me encanta. Entonces, habla mucho como sobre la neurobiología, sobre la arquitectura de una misión y cómo es importante que diseñemos protocolos específicos de acuerdo a las necesidades de los astronautas. Este es el nuevo que me acaban de aceptar hace nada. Qué bueno, Sí, felicidades. muchas gracias. Tiene poquito ese Sí, tiene súper mes, poquito. semanas, Sí, yo creo días, que pues como un mes más o menos. apenas. Ah, no, Sí, pues sí, sí es sí, reciente. sí, sí, hace Y poquito. después de esto ya ellos se encargan de publicarlo, Sí, distribuirlo. sí, 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 ellos Ok. lo publican, está la librería oficial de la Federación Espacial, Ujú. entonces ellos lo que hacen es como publicarlo en esta librería y ya pues para que sea de consulta. Ah, pues ya para los que necesiten algún día el tema, pues ahí los vamos a tener como Claro que sí, referencias. sí, Me platicabas ahorita también de un viaje que vas a tener ahora en octubre a Turquía. así es. ¿Qué nos puedes decir de este viaje? Ay, estoy muy emocionada porque también es un congreso. Estos congresos son muy importantes porque se reúnen las principales agencias espaciales y no solamente eso, sino los principales líderes del sector. Entonces lo que se hace es que se discuten temas como sostenibilidad espacial, por ejemplo, que es como todo el impacto ambiental que tienen las misiones emergentes, entre muchas otras cosas. Va gente de las Naciones Unidas, van personas de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de la Agencia Espacial Japonesa, en general de todas las agencias espaciales. Entonces, lo que se hace es como concentrar a todas estas personas y presentar avances en investigación científica y en investigación espacial. Entonces, para tú poder ir, tienes que enviar, bueno, para poder presentar tu proyecto, Ujú. tienes que enviar como un abstract, que es como un pequeño resumen de lo que trata tu proyecto de investigación o de lo que trata tu artículo, y a partir de ahí lo mandan a una revisión. Este año fue histórico porque se recibieron postulaciones de 103 países. No Entonces, eran tantos antes. no, no eran tantos. Este año fueron de 103 países y seleccionaron pues a varios abstracts, entre ellos el mío. El tuyo. Entonces me va a tocar ir a presentarlo. ¿Y ese lo hiciste tú sola? ¿Tienes un Sí, equipo? no, ese lo hice yo completamente sola. No, pues qué bueno. Igual vas a ir hasta allá y nos vas a, ya no nada más al estado, sino a México. Sí, Ya nos vas a representar nacionalmente. sí, me encanta porque siempre me preguntan, y es una pregunta que me hacen muchísimo, en todas mis fotos, por ejemplo, porque me encanta ir a andar subiendo fotos y todo eso, me creo influencer. Ajá, está bien. Entonces, en todas mis fotos siempre salgo con la bandera de México. De hecho, tengo como mi chamarra representativa de México y todo esto porque me gusta mucho llevar como la identidad cultural. Entonces siempre me preguntan mucho esto. El año pasado que recibí mi premio, esta foto me encanta porque estábamos los cuatro que recibimos el premio y yo llevaba mi bandera. Entonces me preguntan mucho que por qué o cuál es como que el detrás o por qué siempre llevo mi bandera a todos lados. Y yo les digo que porque históricamente hay países que han tenido muchísima más representación. Entonces para mí el hecho de que un mexicano llegue es importante no solamente para ese mexicano, sino para todos los mexicanos. Entonces es como una forma de decir, yo llevo a México y llevo a mi gente en mi bandera. Entonces, pues sí, yo creo que de nueva cuenta me va a tocar llevar mi bandera Sí. y estoy muy emocionada porque justo creo que es una oportunidad importante, no solamente para representar, que digo, la representación es importantísima, pero para demostrar que en México también estamos haciendo ciencia. Así es, ¿no? Y esto da más visibilidad porque pues ya no es nada más nosotros viéndote a ti, sino vas allá y los que están allá de diferentes países voltean a verte. Y Sí, más si ven que, pues mira, viene de México. sí, no, y emociona mucho porque, pues, por ejemplo, la vez que fui, yo me acuerdo mucho estar en ese congreso en el que te menciono y darme cuenta de esto, de que no había gente de Nayarit, de que no había gente de México, evidentemente, o muy poquitas personas de México, en general muy pocas gentes de Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí, yo me doy cuenta de esta situación y cuando yo regreso, yo dije,
yo quiero regresar a este congreso, quiero regresar, pero ya no quiero regresar sola. Yo quiero que el día de mañana que vayamos más personas de México y vayamos más personas de Nayarit. Y es así como nace la Delegación Nayarita de Ciencias Espaciales. Yo fundé la Delegación Nayarita de Ciencias Espaciales y ahorita tenemos un equipo y estamos trabajando en innovación científica aquí en el estado. Y hay personas desde ingeniería, ingenieros que están trabajando en sus proyectos, hasta personas de medicina también que están trabajando en proyectos aeroespaciales. Entonces tenemos la delegación y justo es la primera vez en la historia del estado que tenemos una delegación como tal de ciencias espaciales. Entonces, pues es esto, es llevar el nombre no solamente de México, sino del estado en alto. Sí, o sea, dijeras tú, no había como algo así que, ay, sí tenemos esto. Y tengo entendido que es reciente, ¿no? Prácticamente. Justamente por eso te iba a preguntar ahorita, era mi siguiente pregunta. Creo que hiciste la convocatoria apenas ahora, ¿no? En finales del año pasado, ¿la hiciste? Sí, lanzamos la convocatoria. Esto se hizo con el Instituto Nayarita de la Juventud, porque la idea era impulsar a más juventudes y personas que tienen proyectos de investigación y todo esto a que se animen a participar no solamente en convocatorias, pero que se animen incluso a publicar, porque hay muchas juventudes que tienen la intención pero no saben por dónde comenzar o que no tienen más o menos idea de cómo empezar a armar un artículo científico y cosas así. Entonces lanzamos la convocatoria, afortunadamente tuvimos muy buena respuesta y fue muy difícil seleccionar a los perfiles Tú lo seleccionaste. porque sí, y hicimos un comité, Ujú. era un comité evaluador. Entonces, con el comité platicábamos y era como, Dios, es que, ¿cómo elegimos? ¿Cómo elegimos habiendo tanto talento en el estado? Entonces, la verdad es que es un proyecto que nos emociona muchísimo, particularmente porque pues es la primera vez que Nayarit va a tener representación internacional en materia de Así espacio. es. Y ahí aceptan, no sé, por ejemplo, estudiantes de alguna ingeniería que estén en robótica. O sea, no Sí, tienen como que únicamente de cierta, o bueno, de medicina, por ejemplo. lo que pasa es que tenemos tres divisiones. Está la división médica aeroespacial, que es en donde está gente, por ejemplo, de químico farmacobiólogo, personas de medicina, en general como perfiles más biológicos en general. Y luego tenemos la división de ingeniería y sistemas, donde ya tenemos a personas de robótica, personas de justo sistemas y todo esto, ¿no? Enfocado en esta división. Y tenemos el área de divulgación y educación científica. ¿Por qué? Porque sabemos que parte importante de la ciencia es democratizarla y parte importante de la ciencia es el poder compartir y poder inspirar. Entonces, pues justo la idea es que ingresen estudiantes, tenemos incluso estudiantes, por ejemplo, de marketing en el área de divulgación. Entonces está muy padre porque de esta forma nos estamos dando cuenta de que el espacio es para todos. Tengo compañeros incluso en la delegación, no todavía, pero tenemos compañeros que se dedican, son abogados espaciales. Entonces, son personas que se dedican a ver toda la parte de regulación, toda la parte legal, de acuerdos internacionales y todas estas cosas, ¿no? En materia de espacio. Y son abogados espaciales o odontólogos espaciales, por ejemplo. Entonces, yo creo que el espacio es para todos y justo lo que buscábamos con las divisiones es que la gran mayoría de personas puedan sentir que su perfil se identifica y que puedan pertenecer a alguna división. No, pues sí, es muy bonito, interesante. Y pues dijeras tú, no todos, si no cabemos aquí, cabemos allá. Y Sí, pues sí, es ver y darle visibilidad a quienes también tienen ese perfil, esa capacidad claro. y que todos estemos unidos, ¿no? Por un solo propósito. Sí, sí, porque a mí me costó mucho. De verdad que encontrar oportunidades en medicina y Ujú. particularmente medicina de espacio fue complicadísimo. Yo me acuerdo las primeras clases que yo llegaba a la carrera, llegaban los médicos y preguntaban, bueno, ¿a qué se quieren Sí. especializar? La típica pregunta Ujú, rompehielos, ¿no? De, ¿ustedes en qué se quieren especializar? No, pues pediatría. No, pues yo quiero geriatría. ujú. No, pues que yo quiero cirugía, cardiología. Y había, no faltaba quien decía, no, yo quiero ser cirujano, cardiotorácico, neonatólogo y así. Todólogo. Entonces, sí. Ajá. Entonces llegaban conmigo y me preguntaban, ¿y tú en qué te quieres especializar? No, pues que en medicina aeroespacial. Ah, qué bien. Como que nadie le da esa importancia, ¿no? Visibilidad. Sí, Sí, yo justo. también lo he estado notando porque sí he estado investigando también del tema. Y pues sí, o sea, no es algo tan común aquí en México, o no es algo tan visible. Y sí, o sea,
de la mayoría de los estudiantes, yo creo que 2 o 3 son los únicos que tienen como este enfoque. Sí, sobre todo aquí en Y el estado o incluso también en otros estados. La única escuela que tiene como su comité, vaya, de medicina aeroespacial es la UNAM, pero pues todos sabemos que es bastante complicado, por ejemplo, que accedan, que otros estudiantes participen siendo otras universidades, entonces pues es sí, bastante complejo ese tema. sí, es más difícil, ¿no? Ujú, El acceso. sí, Y hablando de tu proyecto que me comentabas ahorita, ¿me puedes repetir el nombre donde el tienen lo de de... la divulgación? El equipo de ciencias Ujú. espaciales, la delegación, es la ¿Es delegación. delegación? Ajá, es delegación. ¿Ese tienes ahorita alguna dificultad, algún reto? No sé si estén presentándose dificultades, vaya, en el aspecto económico o algo que pudieras a lo mejor sacar de aquí, que pueda voltear a lo mejor el gobierno, el estado. Pues la verdad es que hemos contado muchísimo con apoyo del Instituto Nayarita, entonces ellos nos han facilitado, por ejemplo, el lugar para nuestras reuniones, que muchas veces somos estudiantes la mayoría, entonces el trasladarte, el ir, por ejemplo, a una cafetería ya implica un gasto, ya implica pues como ciertas cosas que cuando eres estudiante pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces tenemos un lugar donde nos reunimos, por ejemplo, que es ahí en el instituto. Contamos con el apoyo del director, Manuel Mendoza, que siempre ha estado como al pendiente de nosotros, apoyándonos. Estamos próximos también a tener nuestra toma de protesta, estamos viendo el tema de la fecha. Entonces, y ellos también se han encargado prácticamente que de todo lo que hemos necesitado. Entonces, afortunadamente nos hemos sentido muy cobijados por el Estado. Lo que sí hemos tenido como dificultad un poquito es con el registro, por ejemplo, del logo y cosas un poquito más técnicas. Pero más allá de eso, la verdad es que como equipo hemos trabajado bastante bien. De hecho, hoy tuvimos una reunión con la delegación y estamos trabajando en varios proyectos por ahí. Y es muy bonito y es muy motivador y obviamente nunca faltan los retos, sobre todo cuando se trata de organizarse, por ejemplo, o cuando queremos sacar un proyecto, pero a veces es un poquito complicado como encontrar los tiempos o las reuniones y todo esto. Pero más allá de eso, la verdad es que yo no puedo quejarme, vaya, del apoyo que hemos recibido porque siempre hemos estado muy cobijados por nuestro estado. No, pues qué bueno y qué bueno que las cosas se estén dando de esta forma Sí. y que pues estén ahí, que estén al pendiente de ustedes, que no les falte nada, ¿no? Creo yo. Bueno, si acaso estas cositas, ¿no? Como de que, traslados y esto, Sí, igual pues espero que algún día salga alguien, ¿no? Que le meta más todavía y diga, por este lado también le sí. podemos llegar. Sí, no, y es muy lindo. La verdad que es muy lindo cuando cuentas con el apoyo, te digo, de tu estado, facilita mucho las cosas. Facilita mucho las cosas y Sí, sobre todo claro. motiva mucho. Ujú. Oye, ¿y para ti qué sigue? Estás estudiando medicina ahorita, ya nos comentaste ahorita y es más que evidente, ¿no? Que buscas algo relacionado al espacio. Definitivamente no te interesa algo clínico, algo quirúrgico. O sea, estás muy bien enfocada en este Sí. aspecto. Sí, no, la verdad es que me encanta. Yo planeo seguir haciendo investigación, seguir haciendo divulgación científica, sobre todo porque yo creo que es importantísimo el que podamos acercar más al espacio y que podamos democratizar más la ciencia. Lamentablemente aquí en México no tenemos la especialidad de medicina aeroespacial como tal. Me va a tocar, terminando pues la carrera, irme del país. Muy probablemente está la especialidad en Estados Unidos, está también en Colombia. La verdad no me gustaría irme a Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, eh, es muy difícil acceder a ciertas oportunidades siendo latino. Ujú. Entonces, me gustaría estar como en un país latino, de preferencia Colombia tiene un muy buen programa espacial, especialmente de medicina, entonces le apunto un poquito más hacia allá, pero si se da la oportunidad de irme, pues digo, Adelante, pues ¿no? toca. No, sí, qué Sí, bueno y te lo digo ahorita, ojalá que si es que tú quieres, algún día todo eso llegue acá ay, con muchas nosotros gracias. y que tú seas quien abre las puertas para que los demás entren y pues ya, ahí ellos se hagan bolas. Muchas gracias. No, y la verdad es que de eso se trata. Como te lo mencionaba hace un ratito, ahorita, por ejemplo, estoy dando cursos de introducción a la medicina aeroespacial y muchos de los comentarios que me mencionaban los estudiantes es que yo no había encontrado un curso como este porque los cursos que encuentro son en otros países y son muy caros y no me puedo permitir pagarlos. Entonces, justo creo que se trata de eso. Al final, eh,
todo lo que estoy buscando, vaya, es poder lograr que la ciencia sea más accesible y que no tengas que pagar un curso carísimo para poder acceder al conocimiento, sino que haya personas que te faciliten un poquito el camino o que si de pronto ya pasaron por un camino que tú quieres recorrer, te lo faciliten un poquito. Entonces esa es Sí. como que la principal intención, vaya. No, y luego en línea, ¿no? Es lo Sí, que comentábamos ahorita, la sí, telemedicina, sí, sí, sí. definitivamente te ahorra el transporte, el ir para allá, ir para acá. Para la gente que está viendo, escuchando, que alguien se interese en uno de tus cursos, ¿cómo le pueden hacer? Pues me puede buscar en redes sociales. ¿Cómo estás? Estoy en redes sociales como astro.doreli y estoy sacando constantemente cursos de diferentes temas. Tengo uno de introducción a la medicina aeroespacial, otro de introducción a la astrobiología, que también son temas muy interesantes porque habla mucho como de cómo estamos buscando vida y en dónde estamos buscando vida y de algunos de los avances más importantes que hemos tenido en la actualidad en astrobiología. Entonces, ese es otro de los cursos y constantemente estoy lanzando también convocatorias para quien se anime, para quien le interese las ciencias espaciales, que pueda participar y que puedan conocer un poquito más de esta área. No, pues muy, muy interesante y Muchas gracias. para la gente que pues tenga como este interés, esta espinita, pues pueden ir a buscar a Doreli en Instagram, Facebook. Sí, en Facebook también, como Doreli Qué más tienes? Medina. TikTok. Sí, también TikTok. Sí, Que en vayan TikTok y te estoy sigan. igual, como Astro Doreli. Bueno, pues muy bien. Pues ha sido una plática muy interesante, creo que hemos abarcado la mayoría de los temas. Que me faltó preguntarte qué edad tienes. Tengo 21. 21 años. Y bueno, pues la gente ya se va a dar cuenta, ¿no? Con 21 años llevas, pues ahora sí que buen camino, que de repente pues puede parecer que no, ¿verdad? Pero creo que sí es algo que has llevado recorrido. Entonces, pues no sé si tengas algo más que agregar, que quieras decir, algo, un aspecto más que quieras darle visibilidad. No, sobre todo agradecer mucho por el espacio y felicitarte también porque Muchas creo gracias. que el tener iniciativas así son muy importantes en el Estado porque justo lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Hablar de lo que la gente está haciendo en el Estado y el hecho de que también seas estudiante y el hecho de que también estés teniendo esta iniciativa es maravilloso. Entonces también muchas felicidades y pues a Gracias. la gente que te escucha también muchísimas felicidades. No, sí, muchas gracias a ti por el tiempo y por darnos este espacio, la plática. Si en algún momento se llega a dar otra ocasión, pues bueno, ya veremos, ¿no? ¿Qué tema? La gente ya pues va a empezar a poner, pues esto, el otro. Claro que sí. Y pues bueno, pues sería todo. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ti.